Sí, lo soy. Me gustaría que pongan las cámaras. Yo sé que probablemente deben estar unas cocinando, otras comiendo. Yo estoy así, destruida, estuve enferma toda la tarde. Vengo de arrastrar a mis hijas de 4 años para llegar a la casa. Así que no me molesta verlas. Es más lindo ver caras cuando se habla. Sheila, tú estás hermosa. O sea, no te nos ponga, ¿eh? Ay. Gracias, me hace reír y me pongo a toser. Hace muy poquito estuve en Argentina, volví la semana pasada y bueno, creo que me agarré ahí una pequeña gripe y la vengo arrastrando un poco, así que... Pero acá andamos. Hola, gracias por prender la cámara, Amanda, Liz. Hola, hola. Así que, bueno, no sé si yo puedo compartir la imagen. ¿Vos me dejás? Sí. Así puedo compartirles el Power también y pueden ir siguiendo el tema desde ahí. Me gustaría que puedan escribir en el chat si tienen preguntas o levantar la manito. Este seminario o charla en verdad debería ser como un workshop de como 3 sesiones, porque tiene mucho contenido y especialmente si paramos y hablamos de los temas, porque da para indagar en profundidad en tantas de las cosas que cada vez que lo doy generalmente terminamos hablando de cosas diferentes porque bueno, el espíritu medio que va guiando la conversación a lo que Dios quiere que presentemos y bueno, vamos a ver a dónde llegamos con todo esto. Así que estoy abierta a que puedan preguntar o poner comentarios ahí en el chat y bueno, si no llegamos a cubrir todo el material podemos después ver de poner otra reunión más adelante y seguir la segunda parte o algo así. Claro. Un día que no, que no sea tan caótico como hoy. Pero bueno, a ver, yo voy a compartir acá. Ustedes díganme si pueden ver bien. Perfectamente, sí. Sí, ok, bueno, voy a poner el chat en el costadito. Ahí estamos. Bueno, me gustaría comenzar con una oración. No sé si ustedes ya oraron, pero si no lo hicieron, me gustaría comenzar con una oración. Así que bueno. Querido Padre, Señor, te agradezco porque nos trajiste acá, porque me trajiste acá después de tantas cosas que sucedieron hoy. Y quiero pedir, Señor, que nos dé tu Espíritu Santo, que nos acompañes y que podamos aprender más de ti, aprender más del amor, de nuestra identidad en ti, de la vida, y que dirijas esta discusión para, Señor, que sea de mucho provecho para las necesidades de este grupo, Señor. Te agradezco por todo lo que nos das, por darme la oportunidad de poder presentar sobre ti. Dame tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, para darles un poco de background de quién soy yo, mi nombre es Sheila, soy psicóloga clínica y psicóloga de la salud, soy argentina, crecí acá en Estados Unidos desde los 13 años y bueno, estudié en Argentina psicología clínica y acá en Estados Unidos psicología de la salud. Así que bueno, entre todo esto, soy hija de... o sea, soy parte de una familia que es muy visionera, muy predicadora, así que el tema de unir la Biblia con la profesión es algo que es muy común dentro de nosotros, y bueno, para mí la psicología, o sea, para mí Jesús es el mejor psicólogo que existe y la Biblia es un libro de psicología enorme que tenemos, que muchas veces es mal utilizado o no se utiliza directamente, para poder interpretar lo que estamos viviendo hoy en día y ver cómo eso encaja con todas las cosas que vamos descubriendo desde la psicología, ¿no? Así que bueno, este es workshop o seminario, a ver, voy a ponerlo más grande, tiene mucho que ver con muchas de las cosas de la vida, porque empieza desde la imagen, digo, desde la identidad para afuera. Se llama su imagen porque parto del versículo en Génesis que se encuentra en el cual Dios dice que va a crear al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces, como que siempre este tema me dio bastante vueltas en la cabeza, porque ¿qué es lo que significa ser creado a la imagen de Dios? Esa siempre es una pregunta que me hice desde chica, que me hice en la adolescencia y me la sigo haciendo hasta el día de hoy.
cómo se ve eso en la vida cotidiana. Y creo que hay mucho conflicto con respecto a esto. Me parece que la mayoría de los problemas que hay en las iglesias y la gente que sale de la iglesia y todo eso es justamente el choque que hay entre lo que yo leo en la Biblia y la manera en que lo aplico en mi vida cotidiana y cómo yo pretendo que todas las demás personas lo apliquen en su vida. Y cómo veo cómo viven los otros y cómo veo cómo vivo yo y las decisiones que tomo, y todos esos conflictos se van dando en las iglesias justamente porque siempre como que de alguna forma tendemos a pensar de que nuestra manera de ver las cosas es la correcta, y queremos imponerlo a los demás. Y ahí es cuando empiezan todos los conflictos y la gente se divide, y la gente se va y se ofende y hay un montón de situaciones. Entonces, bueno, medio como que empezar desde ahí, ¿no? ¿Qué es primero la identidad? O sea, ¿qué es lo que significa la palabra identidad? Y bueno, es un concepto que es difícil de definir, ¿no? Pero cuando te preguntan quién sos o quién eres, básicamente están preguntando no solo tu profesión, que es generalmente la respuesta que todo el mundo da cuando te preguntan quién sos o quién eres. Yo soy yo misma, lo hice en esta introducción, yo soy psicóloga. Es lo primero que dije. Cuando tenía que haber dicho capaz, soy hija de Dios, soy mamá, soy esposa, o lo que sea. Por ahí vemos como el rol que tenemos en la sociedad, como linkeado, como conectado directamente a nuestra identidad, y ese es un problema, que lo podemos hablar más adelante de por qué, en qué momento eso genera muchos conflictos cuando la sociedad, por ejemplo, nos quita el rol, cuando pasa algo y no podemos hacerlo más. En la misma iglesia mucha gente se define por su rol en la iglesia, y por eso tantos conflictos de liderazgo, porque quién me pone, quién no me pone, si soy el anciano, si soy la diaconisa, si me puso, soy la directora de esto, de aquello. Y todos los conflictos son alrededor de eso, de que nosotros, en lugar de aferrarnos a nuestra identidad en Jesús y poner nuestro propósito en Jesús, tristemente caemos en el error de poner nuestra identidad en un puesto, en un rol, en la autoridad, y no nos damos cuenta de que por más que no tengamos un rol específico, por ejemplo en la iglesia o algo así, eso no significa que Dios no nos usa, no significa que no tenemos un propósito, no significa que no tenemos misión. Pero bueno, entonces básicamente cuando uno pregunta quién sos, está preguntando en qué crees, cuáles son tus sistemas de creencias, cómo te comportás, cuál es tu behavior, o sea, y por qué te comportás de esa forma, y qué es lo que define tu juicio moral. O sea, porque todo esto está conectado, porque nosotros, quiénes somos va a definir, o sea, nuestro sistema de creencias, qué tenemos en nuestra mente con respecto, qué es lo que creemos con respecto a la muerte, a la vida, hacia el trabajo, hacia las personas, qué pensamos sobre la familia, sobre la madre, sobre el padre, sobre todas las cosas que nos rodean, va a impactar directamente en la manera en que decidimos sobre esas cosas y cómo nos vamos a comportar. Por eso muchas veces dicen, por los frutos los conoceréis, ese es el versículo, y lo repiten, es por el hecho de que los frutos, o sea, lo que nosotros hacemos, el comportamiento, es una consecuencia directa de lo que tenemos adentro, de nuestro sistema de creencias. Si hay una ruptura entre el sistema de creencias y nuestro comportamiento, entonces es cuando terminamos terapia. Que a ver, que me parece que todo el mundo tiene que ir a terapia, porque todos tenemos esa incoherencia muchas veces, de creer ciertas cosas y hacer otras, de tener ciertos valores hacia otros, y al fin y al cabo es el conflicto que tenemos como seres humanos y el pecado. O sea, Pablo mismo lo dice en Corintios, cuando lo que no quiero hacer eso hago, lo que quiero hacer eso no hago, y todo ese conflicto que uno tiene con hacer y creer, y decidir y ser y todo eso. Y bueno, el juicio moral es básicamente esto, es el concepto, o sea, es el filtro por el cual nosotros decidimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que como cristianos, nuestro juicio moral debería estar definido por medio de Jesús, por un filtro de Jesús, y ni siquiera digo la Biblia, o sea, no estoy siquiera diciendo la Biblia, porque en la Biblia misma hay muchos conflictos de valores cuando uno lee las historias. Estoy hablando de Jesús, de la persona de Jesús, del carácter de Dios, de los principios que están en la Biblia, porque no es lo mismo, por ejemplo, ver una historia en la que Abraham está por matar al hijo porque Dios se lo pidió, que hoy por hoy decir Dios te pide matar a un hijo. O sea, en esa época era normal que se hagan sacrificios a los dioses, en esta época no.
Entonces, si nosotros agarramos la Biblia nomás y no lo vemos en los lentes de Jesús, por medio de los lentes del carácter de Dios y de los principios que conocemos, también podemos llegar a malas conclusiones por medio de la Biblia. Entonces, nuestro juicio moral debería estar filtrado por medio de los principios divinos. Y eso ya es otro seminario en sí mismo que podemos ver más adelante, de los principios el principio de la gracia, del amor, o sea, de todo, de la vida, de la muerte, de todo, hay todo tipo de principios. Pero bueno, básicamente, en nuestra vida, nosotros conformamos una cosmovisión, que es un sistema de creencias, y basado en eso nos comportamos. Este sistema de creencias, como cristianos, debería ser acorde a el carácter de Jesús. Como dije, no necesariamente se da de esa forma. Y está bueno eso porque nos saca mucha presión a nosotros como cristianos al hecho de no tener que decidir todo. Hoy por hoy, como para dar un ejemplo muy mínimo, yo tengo 2 hijas mellizas, son de 4 años, y hoy por hoy en el mundo tenemos niños de 4 años que sus padres les enseñan y les dicen que ellos tienen la capacidad de elegir su género. Hoy por hoy está tan, ¿cómo que se dice? Watered down, está tan diluido el tema del juicio moral y de quién decide qué cosa, que llegamos al punto de poner a nuestros niños en una situación en la que no están preparados para decidir, o sea, le estamos poniendo en una situación de ansiedad tan grande hasta ni siquiera darle la seguridad de saber qué género son. O sea, nosotros ahí cuando estamos creciendo teníamos ciertas cosas que sabíamos que estaban bien y que estaban mal, porque te lo enseñaban y porque venían directamente de las cosas bíblicas. Y entonces sabías esto bien, está mal. Y más allá de que eso por ahí nos generó conflicto cuando fuimos creciendo, porque no necesariamente fueron las mejores cosas que nos enseñaron de la mejor manera, por lo menos había una estructura. Y ahora, hoy por hoy, como la verdad es tan relativa, la estructura no está, entonces el nivel de ansiedad es mayor. Porque imagínense que tener que decidir hasta algo tan básico como lo que es tu género. Entonces ese es un conflicto que vamos a tener que ver en las siguientes generaciones. Y bueno, yendo un poco, esta es la introducción, así que no quiero robar mucho, pero cuando estaba estudiando justamente psicología de la evolutiva, este autor, Erik Erikson, fue un autor que me gustó mucho estudiarlo porque la manera en que habla sobre el desarrollo humano es que lo divide en etapas. Entonces, cada etapa, él dice que tiene como un objetivo a cumplir, que a veces se cumple y a veces no. Y muchas veces en terapia nosotros justamente volvemos a esas etapas a ver qué es lo que pasó en esa etapa que hizo un quiebre y que hizo que no podamos llegar a lograr esa meta. Por ejemplo, la primera etapa de la vida es confianza versus desconfianza, dice él. Cuando uno nace, uno es bebé, uno no sabe nada más que el hecho de saber que confío o no confío en que mi progenitor me va a dar de comer y me va a cambiar los pañales y me va a dar lo que me va a proteger, porque yo soy tan indefenso en el mundo. Por eso es tan importante el apego al principio, el poder estar con el bebé, en darle amor, darle cariño, darle comida, darle contención. Porque desde tan chiquititos ellos ya empiezan a generar el concepto de lo que significa la confianza, la fe. Justamente Erikson habla de que los niños en los primeros 7 años de vida es cuando formulan su imagen de lo que es Dios, porque eso está basado en la imagen de lo que son los padres. Porque Dios es un padre, al fin y al cabo, y si el padre te trata mal, si el padre te abandona, si el padre te castiga, no te enseña, sino que te castiga cuando te cometes un error, y todo eso todo impacta hasta nosotros, hasta la edad que tenemos ahora, y la manera en que criamos a nuestros hijos, y lo que le decimos a ellos que tienen que hacer con sus hijos. A menos que obviamente lo revisemos en terapia de una manera intencional, o Dios nos vaya revelando y vayamos como que creciendo en eso y adaptando y desarrollando los conceptos. Pero bueno, Erik Erikson él habla de que hay solo 2 etapas que están correlacionadas, una con la otra. O sea, para él cada etapa vos podés solucionarla o no. Por ejemplo, el del bebé, confianza versus desconfianza. Va a crecer y va a pasar a otra etapa, por ejemplo en la escuela, que es de la industrialización, en donde uno aprende a hacer las cosas y a ser útil, que si no superó la etapa anterior, no va a cambiar nada, va a seguir la vida, ellos van a quedar con una inseguridad ahí, pero van a poder seguir desarrollando las otras etapas.
excepto la etapa de la identidad y la intimidad. Y esta etapa es la de la adolescencia y la adultez joven, vamos a ponerlo así. La adultez mediana, le digo, como que no adulto, sino adultez mediana, como entre los 20, vamos a ponerlo, la década de los 20. Entonces él dice que justamente el adolescente en su etapa entre más o menos los 13 años y los 20 años está generando su propia identidad. Y el objetivo de esa etapa es saber quién sos, qué es lo que crees, por qué crees lo que crees, por qué te comportás como te comportás. Y esto siempre lo hablo, especialmente cuando hablo de sexualidad, me piden mucho a este seminario a adolescentes y a chicos de universitarios y hasta inclusive preadolescentes. Y hablo sobre la identidad específicamente porque si nosotros no podemos ayudar al adolescente a ver, a entender por qué decide las cosas que decide, no nos sirve de nada enseñar sobre sexualidad. O sea, a mí generalmente me invitan para que yo vaya y les diga a todos, tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio. Que a ver, no es algo igual que lo diría como terapeuta igual, me sentaría y lo hablaría y lo ayudaría a que las personas saquen sus conclusiones y que puedan tomar sus decisiones, porque si la persona no toma esas decisiones por sí misma, si el adolescente no toma por sí mismo la decisión de que, esto tiene sentido por esto, esto, esto y esto, entonces no sirve de nada enseñarle. Porque una o dos cosas, o van a salir al mundo, o sea, que es lo que pasa muchas veces, como padres cometemos el error de, cuando son chicos, ponerle muchas reglas, que está bien ponerle reglas, porque nosotros en ese momento, cuando son chiquitos los nenes, somos nosotros el juicio moral de ellos, nosotros somos los que decidimos qué es lo que está bien y lo que está mal, pero el problema de las iglesias que tenemos y de los padres por ahí con adolescentes y todo es que quieren seguir con ese mismo modelo cuando los niños crecen. Y cuando ya llegan a la adolescencia, el niño desarrolla su propio pensamiento abstracto y empieza a hacer preguntas, empieza a ver los grises de la vida y ahí necesita respuestas y necesita tener la libertad de empezar a decidir por sí mismo. Entonces, en esa etapa, poner un montón de reglas y encerrarlos en la casa y que no haga esto y que no haga aquello y que no tenga novicito, que no tenga esto, eso lo único que va a lograr es mantener a un niño, por así decirlo, adentro de una casa hasta que tiene 18 años y cuando se va no sabe decidir, porque nunca se le enseñó al niño a pensar y a tomar decisiones por sí mismo. Entonces en la adolescencia, por más difícil que sea, es el momento de sentarse a charlar, a hablar y empezar a dar las respuestas que probablemente nunca nos la dieron a nosotros. Y ese es el otro conflicto que hay muchos de los padres, que al no saber por qué, por ejemplo, no, porque así dice la Biblia, no, porque está mal. Esas respuestas ya no le sirven a un adolescente, ya no le sirven a un universitario. Hay que entender y explicar, y mirar para atrás y uno evaluar su propia vida y decir, ¿cómo me fue a mí con estas decisiones? ¿Yo hice lo que me enseñaron mis padres o no? Y si lo hice, ¿qué me enseñó? Y si no lo hice, ¿qué me enseñó? ¿Cómo fue mi experiencia? Es importante que nuestros hijos sepan nuestra experiencia y sepan desde carne propia lo que está pasando y la teoría, por así decirlo. De nuestros errores y de nuestras cosas que nosotros pensamos que nos salió bien, obviamente, porque uno también tiene un contexto, una comunidad y capaz no lo vivió por carne propia y dice, mira, yo estas decisiones no las tomé, pero sí una amiga mía que las vi y las tomó, y mira esto lo que pasó acá, o mira lo que pasó allá, y mira cuáles fueron estas consecuencias, y aquellas. Porque todo eso lo que va a hacer es que el adolescente vaya creando, el sistema de creencia va a ser alrededor de un principio, y vaya decidiendo alrededor de ese principio cómo ellos van a cuidarlo, y cuidarse a sí mismos. Y si ellos no pueden ver valor en lo que le están enseñando, no lo van a hacer. Si ellos no pueden ver valor, por ejemplo, con la sexualidad, si ellos no pueden ver un valor detrás del concepto de no estés acostándote con tu novio ahora a los 15, 16 años, porque no, porque la Biblia dice que no, eso no es suficiente. ¿Entienden? Tiene que tener un valor que para que ellos lo ven importante, que dice, la verdad, sí, tenés razón, no debería hacerlo por esto, por esto, por esto y por esto, y la verdad es que yo voy a decidir que voy a tomar esta decisión porque quiero el mejor para mí en el futuro. Y eso va a depender mucho de ellos. Y ese es el miedo que tenemos como padres, pero es el momento en que como nosotros los estuvimos criando de la mejor manera que pudimos, tenemos que orar y confiar que Dios les va a dar el resto y estar ahí para acompañarlos en ese proceso. Y bueno, entonces Erik Erikson dice, si los adolescentes no pasan por esta etapa,
en el cual ellos pueden preguntarse por qué va a hacer las cosas, preguntarse en qué creen y encontrarse a sí mismos. Cuando lleguen a la siguiente etapa, que es la adultez joven, ellos al no saber quiénes son, no van a poder tener intimidad real con otra persona. Y esa es la clave de todo. En la adultez joven, lo que nosotros estamos buscando es pasar desde, o sea, los adolescentes se juntan con grupos grandes, están buscando constantemente que la persona me defina, qué es lo que me define, la música, las cosas que miro, la manera en que me visto, están constantemente inseguros buscando que los otros le den afirmación y valoración sobre su persona para sentirse bien, para conformar su autoestima, pero cuando salen de esa etapa y llegan a la universidad, ya saliendo de la universidad, es cuando ya los grupos no necesitan ser tan grandes. Ya ahora me doy cuenta que no necesito tantos amigos. Ahora lo que quiero es tener 1 o 2 muy buenos amigos, en los que yo puedo confiar. Entonces, cuando se empieza a reducir todo el grupo social y se queda con 1 o 2 personas, lo que yo estoy buscando es una relación trascendente, una relación de intimidad con otra persona. Y ahí es cuando viene el deseo justamente de encontrar una pareja para vivir el resto de mi vida. En la adolescencia, el adolescente no busca pareja para vivir el resto de la vida. Él busca pareja para experimentar la vida. Y experimentarla capaz de la peor manera, porque es la manera en que la sociedad nos muestra que tienen que vivir. Pero cuando ya llega la adultez joven, por así decirlo, uno empieza ya a mirar y decir, bueno, ¿con quién me quiero casar? ¿Con quién quiero tener mis hijos? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Con quién quiero viajar al mundo? ¿Con quién me compraría una casa? Que son todas esas cosas que justamente uno quiere tener cuando va creciendo naturalmente. Entonces, como la persona que no tiene resuelta su identidad en esta etapa, no puede tener una intimidad real, porque sigue intentando buscar en el otro lo que necesita a sí mismo. Y muchas de las personas cometen ese error de entrar en una relación íntima sin saber quiénes son. Entonces, cuando ya no me funcionan las cosas, y ya capaz me caso y estoy un par de años juntos, pero cuando ya no me está dando más placer esta situación, cuando ya entro en una crisis de la mitad de la vida y miro para atrás y digo, ¿qué pasó? La primera reacción es, el problema está afuera, el problema está con la persona con la que tengo al lado, o sea, el problema es que esta persona no me hace feliz, o esta persona cambió, o yo ya no me siento la misma que antes, yo cambié, pero no puedo reconciliar la manera en que yo estoy cambiando con los demás. Y tenemos un montón de crisis justamente de identidad que se da naturalmente en la etapa generalmente de los 40, alrededor de los 40, que es la crisis de la mitad de la vida, le dicen, que yo creo que ahora habría que hacer como una autoevaluación de toda esa teoría y agregar en verdad una crisis de los 30 y después una crisis de los 50, porque me parece que como cambiaron todas las etapas, creo que hicieron un shifting y me parece como que la adolescencia ahora no es tanto hasta los 19 años, me parece que la adolescencia se extiende como hasta los 25 o 26 y después recién comienza la adultez joven, porque la gente se está casando más tarde, están comenzando relaciones, están teniendo hijos más tarde. Entonces, como esta crisis, por así decirlo, de la mitad de la vida estaría llegando alrededor de los 50 para mi generación. Cuando los nenes ya están más grandes, cuando ya están yendo a la escuela, ya pasamos toda la parte de los niños, de los pañales, de las locuras, y uno empieza a pensar en sí mismo de vuelta, a decir, bueno, ahora ya los nenes no me necesitan tanto, que es lo que quiero yo para mi vida. Y entonces ahí te das cuenta que perdiste tu identidad en el proceso, que estuviste poniendo tu identidad en los roles, capaz en una relación, en la otra persona. Y bueno, lo que por ahí estamos hablando es eso, que cuando los adolescentes están en pareja o los jóvenes están en pareja desde tan temprano, pueden suceder diferentes cosas, ¿no? Obviamente puede salir bien, pero una de las cosas que pueden suceder es que si está con una persona por muchos años cuando son muy jóvenes, cuando cortan, porque no sé, se transformó tóxica la relación o lo que sea, se la pasan, en lugar de estar tranquilos solos, reformulando su identidad y viendo qué es lo que uno quiere en la vida, se la pasan de pareja en pareja buscando ese sentimiento original de sentirse completos, porque toda su identidad se fue generando alrededor de una persona. Y entonces cuando la persona se va, uno piensa como que se llevó la identidad de uno, la mitad de uno, y tiene que rearmarse, y es más fácil ir y buscar a otra persona que me tape el vacío,
que rearmarme y tener que pasar por el dolor y el vacío y la soledad y después buscar a alguien una vez que yo ya sé quién soy. Y también puede ser lo opuesto, puede ser una persona que pasa de persona en persona, de persona en persona, buscando algo que nunca lo encuentra y que utiliza las relaciones como solo un fin en sí mismo, como un fin de placer en sí mismo. En el momento que ya no tengo más placer, me voy. En el momento, y todo eso es un vacío existencial que se va generando, que solo a Dios lo puede llenar, solo Dios nos puede decir quiénes somos en Él. Al fin y al cabo, no hay nada que nos pueda definir si no es nuestro Creador. Hay mucha gente que pasa la vida entera teniendo su identidad en la filantropía, capaz en la antropología. Hay mucha gente muy buena que ayuda al prójimo y que el servicio, yo creo que de todas las cosas que ofrece el mundo, cuando uno sirve a los demás y ayuda a los demás, es el único lugar que te puede ofrecer ese tipo de sentimiento, por así decirlo, de plenitud que Dios creó que tengamos, porque fue plan de Dios. Ese es justamente el carácter de Jesús, el servir. Hay mucha gente que no cree en Dios, que tiene el carácter filantrópico, o sea, que ayuda, que sirve, que está ayudando a la comunidad. Ellos, por ahí a veces yo me siento que tienen más Dios que gente que está en la iglesia que no está en contacto con eso. Porque justamente ese es un principio fuerte del carácter de Dios, que te puede llegar a tapar ese vacío que nosotros tanto hablamos por ahí en la iglesia, que decimos, ay, está muy vacío, tienen todo, pero están vacíos. Pero hay gente que dice, no, no estoy vacío, porque tienen justamente estas otras cosas que sí les dan un propósito de vida. Pero al fin y al cabo hay cosas que nunca va a poder resolver. Hay preguntas y vacíos, o sea, hay ciertas cuestiones internas que no se pueden resolver sin Dios y sin terapia. Y bueno, pasando un poco rápido para el tema de la intimidad, ¿qué es la intimidad? Y muchas veces nosotros confundimos el concepto de intimidad con algo que sea meramente físico, y por ahí escuchamos que, no sé si ustedes escuchan cuando eran creciendo, en lugar de decir tuvieron relaciones sexuales o la palabra sexo era como muy tabú, y escuchaban y decían estuvieron intimando, o cuando hablaban de intimidad todo el mundo sabía que era una cuestión física. Pero la intimidad va más allá de la cuestión física y tiene aspectos que son cognitivos, que son intelectuales, tiene aspectos que son emocionales y también aspectos que son de experienciales, que sí incluye la parte física, pero nos conecta en todas nuestras áreas la intimidad. Y bueno, me gusta mucho esta teoría de triangular de Stenberg, porque él estudia lo que es el amor. Y esto es del lado de la psicología, ¿no? Nosotros agarramos un concepto, generamos un montón de teoría, lo estudiamos, lo medimos, lo volvemos a diseccionar y así vamos sacando los elementos que lo componen a un concepto. Y él encontró que el amor tiene 3 dimensiones. Entonces dice que el amor tiene un aspecto que es la intimidad, que él llama a esta intimidad la parte de la cercanía emocional, a eso le llama intimidad, a la conexión afectiva. Hasta la pasión, que es la cercanía física, el romance, el sexo, puede ser de todo lo que sea físico, no necesariamente tiene que ser el sexo. Y la parte del compromiso, que me encanta esta definición que dice del compromiso, que es la condición inicial. Yo no leo bien desde acá porque tengo el chat en el medio, a ver, pará. No, ¿me lo puedes leer? A ver, Marcela... Dice, condición inicial ahí está, del amor. Y la decisión y determinación de mantenerlo en el tiempo. Esa es la definición del de compromiso. Y me gusta mucho justamente por eso, porque está hablando de que es una decisión, el compromiso, una decisión inicial de decir, ok, esta es la persona que yo amo, esta es la que voy a amar, y después la determinación de mantener eso en el tiempo, de mantener esa decisión y ese compromiso, o sea, esa decisión de mantenerlo como el objeto de amor a la persona en el tiempo. Entonces él habla de las diferentes combinaciones que hay en el amor, según estas dimensiones. Entonces dice, por ejemplo, cuando no hay ni intimidad, no hay pasión ni no hay compromiso, entonces no hay amor, básicamente. Entonces dice, por ejemplo, cuando hay intimidad, o sea, cuando está la cercanía emocional, pero no hay pasión y no hay compromiso, entonces él le dice que es un amor cariñoso, le pone ese nombre, que puede llegar a ser una relación de amistad. O sea, es una persona que conozco, que tengo una conexión emocional con ellos, pero no tengo nada de conexión física y no tengo compromiso. Después, por ejemplo, está el amor romántico, él lo llama, que es cuando yo tengo intimidad emocional,
cuando yo soy amigo de la persona y también tengo pasión por esa persona, pero no tengo compromiso. Y hoy por hoy se le dicen los amigos con beneficio, básicamente. Es el amigo con derecho, diría Maluma. O sea, es el amigo en el que yo tengo una situación física, pero cada uno va por su lado. Después él habla, por ejemplo, del amor encaprichado, que es cuando solo tiene la pasión, solo la parte física, no hay una relación de amistad y tampoco hay una relación de compromiso. Y este amor es el típico que, o sea, este tipo de amor o de falta de amor es lo que vemos típicamente en nuestra sociedad de hoy en día, de cómo comienzan las relaciones. Porque hoy en día las relaciones comienzan así: me gustas, te gusto, hay pasión, entonces hay aspecto físico. Entonces, si yo tengo suerte, capaz entre encuentro y encuentro, si te vuelvo a ver, capaz que ahí charlas conmigo y te das cuenta que también soy una buena persona, y que soy graciosa, y que soy inteligente, y que tengo ambición. Entonces, ahí, si tengo suerte, puedo llegar a pasar de la solo pasión, o sea, del amor encaprichado, a, por ejemplo, un amor romántico que tiene pasión e intimidad, por ejemplo. Y después tenemos, si tengo suerte, capaz en algún momento en público me decís que soy tu novia, y si tengo suerte me presentás a tus padres, y si tengo suerte me pedís matrimonio. Esa es la manera en que la sociedad lo pone, la manera en que lo vemos en los shows, la manera en que lo vemos en las películas. Y justamente Stenberg va diciendo que no, si falta estos aspectos no es amor, no es una situación amorosa. Por ejemplo, habla del amor fatuo, que le dice que es cuando hay solo compromiso, pero no hay ni pasión ni intimidad. O sea, es cuando capaz puede ser una relación de una persona que de a poco dejaron de hablar y de a poco dejaron de tener relaciones, o al revés, dejaron de estar físicamente juntos y eso llevó a que haya un distanciamiento emocional, pero siguen casados, pero siguen en compromiso, siguen estando juntos. Puede también estar el amor vacío, cuando dice que, no, para el fatuo es cuando hay pasión, perdón. El vacío es el que no tiene pasión e intimidad, pero tiene compromiso. El fatuo es cuando hay compromiso de pasión, pero no hay intimidad, cuando uno no charla, solo tiene relaciones con su pareja y está comprometido, pero no hay una relación de amistad, de compañerismo. Y después está el amor compasivo también, que puede llegar a tener mucha intimidad, o sea, pueden ser amigos, pueden ser compañeros, puede haber compromiso, capaz una pareja que estaba casada hace mucho tiempo, que se conoce, pero ya no hay más pasión física. Y estas son todas las combinaciones del amor cuando todos los elementos no están. Pero cuando están los tres elementos es cuando él le dice amor consumado. Cuando está el aspecto de la intimidad, el aspecto de la pasión y el aspecto del compromiso. Y ese es el que nosotros queremos tener. Ahora, si uno mira estas combinaciones del amor, uno puede básicamente ver si en este momento están en crisis con el matrimonio, con su relación, pueden ver en dónde está el problema, claramente. O sea, es algo que nos está faltando. Nos está faltando tener más relación de amistad, de charlar, de vernos, de tener un momento juntos sin tener que hablar de solo las cosas mecánicas de la vida cotidiana, de la vida de los bills que hay que pagar, de los nenes, de lo que sea. Nos está faltando pasión, capaz somos muy compañeros, pero nos está faltando esa parte física, capaz nos está faltando compromiso, capaz somos muy amigos, pero la pasión está en otro lado. O capaz nos falta el compromiso en la parte de poder mantener esto en el tiempo. Capaz no necesariamente tiene que ser una relación de que yo le estoy siendo infiel a mi pareja porque estoy buscando otra persona, sino que puede ser el no compromiso de trabajar en mi relación, de poder mantener esto en el tiempo, el no compromiso de decir, bueno, sí, tenemos un problema, vamos a buscar ayuda. O sea, sí, hace mucho no estamos conectados emocionalmente, hagamos un espacio en nuestras vidas solo para nosotros y respetemos ese espacio. Eso también puede ser falta de compromiso. Así que bueno, de vuelta, yo sé que a veces es duro escuchar todo este seminario y es difícil, inclusive para mí es difícil, muchas veces cuando lo doy miro y digo, ay, tengo que darme vuelta y volver a mi casa y trabajar en mi matrimonio. Porque es difícil de tener siempre el consumado. O sea, especialmente cuando estamos distraídos, porque hay tantas cosas para hacer, hay tantos niños para ver, hay tantas responsabilidades. Entonces es muy fácil por ahí caer en la trampa de no tener intimidad emocional o física. Entonces siempre hay que estar justamente haciendo como un chequeo de esto, es decir, bueno, capaz es una etapa, es una season, toda la vida tiene temporadas. Hay temporadas que la pasión no está. Si ustedes son madres, saben que cuando estás posparto,
Mucha pasión no hay, se necesita más contención emocional en ese momento, porque el mundo se te está viniendo abajo, porque de repente tenés un bebé y no sabes cómo hacer para mantenerlo vivo, y capaz la necesidad de la madre es más tener una intimidad de compañerismo y emocional, y está la desconexión física, y el marido necesita la conexión física, y hay como una desconexión ahí entre la pareja. Y es difícil, porque a veces pasan años que están así. Entonces, cuando realmente llega todo a mejorar, miran para atrás y se dan cuenta que solo tienen el compromiso. O sea, están en una relación de amor vacío, por así decirlo. Tienen que volver a comenzar, tienen que volver a comunicarse, a buscarse, a ser intencionales en los momentos en los que se crean. Pero bueno, todo lo bueno es que tenemos a Dios, y Dios es el Dios de las 1001 oportunidades, y Él siempre nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a dar gracia. Y nosotros tenemos que aprender a justamente aceptar eso, aceptar la gracia de Dios y darnos gracia a nosotros mismos para poder encontrar otra persona en el lugar donde está, y poder conectar y decir, bueno, mira, perdóname, yo cometí este error, yo utilicé esta situación para manipularte de esta forma y sacarte la parte de la pasión, y decirte, no, si vos no me das esto emocional, yo no te voy a dar lo físico, o viceversa. Perdóname por haberte herido de esa forma. ¿Cómo podemos hacer para tener ambas conexiones? No solo una o la otra. No tiene que ser una o la otra. Pueden ser todas, que es lo ideal. Y bueno, yendo a la Biblia, justamente en la Biblia, lo que tenemos es que hay muchas palabras que definen, muchas palabras en hebreo, y que hablan sobre el amor. Que muchas veces nosotros, lastimosamente, el lenguaje a nosotros nos limita. Entonces, ustedes mismos lo saben, si hablan inglés y español, saben que hay ciertas palabras que no se consiguen hablar en español y viceversa. Por ejemplo, la palabra awkward no existe en español. Y no hay forma de explicar el concepto del awkward, porque es un concepto que lleva como tres diferentes componentes en uno, que no lo podemos encontrar en español. Y lo mismo pasa con las palabras en inglés. Por ejemplo, en inglés, cuando estamos hablando del amor, nosotros en español decimos, te aprecio, te quiero, te amo. Son tres niveles diferentes de amor. En inglés está I appreciate you y I love you, o I care about you, como capaz I care about you puede llegar a ser parecido al te quiero nuestro. Pero no existe, es el I love you, básicamente. Por eso en las preguntas, en las películas, en los shows, cuando dicen I love you, es muy fuerte. O sea, los americanos vos lo ves en ese contexto y es como que me dijo que me ama. Y nosotros los hispanos como que, bueno, pero yo quiero a todo el mundo. O sea, yo digo todo el tiempo a la gente los quiero. Inclusive en España, a mí me da gracia porque yo miro muchas novelas de España en Netflix, y también el te quiero, en España, por lo menos en las películas viejas, es el te amo nuestro. Es lo más fuerte que le pueden decir uno al otro. Y ahí es cuando te das dando cuenta de cómo nos limita el lenguaje. Y lo que tiene el hebreo es que en el lenguaje hebreo hay muchas palabras para definir el amor. No es solo te quiero y te amo. Hay como 5, si no me equivoco, 5 o 6. Y justamente, dependiendo de la palabra que se usa, a lo que se refiere del amor. Entonces, si no vamos al hebreo, podemos encontrar de que la palabra rayá, que está acá abajo, rayá es el tipo de amor que habla o se refiere a la cercanía emocional, a la amistad. Entonces, cuando en hebreo está hablando, por ejemplo, Jesús le pregunta a Pedro, do you rayame? O sea, vos me rayás a mí, vos me hablás, vos me amás a mí, pero le está usando el concepto de rayá, de intimidad, de somos amigos, me querés, vos me querés. Y le dice Pedro, sí, Señor, yo te quiero. Y lo que nosotros tenemos es que nos vamos perdiendo en la traducción, y en esa traducción, cuando Jesús le pregunta 3 veces si me amas, le está preguntando en los 3 diferentes niveles, le está preguntando en diferentes niveles el amor. Es como que te diga, vos me apreciás, vos me querés, vos me amás, pero le está diciendo en todos estos aspectos, Jesús, le está preguntando, ¿vos me querés como un amigo? Sí, Señor, yo te quiero. ¿Vos me querés como así, como un...? Entonces le va diciendo, por ejemplo, el dod es la palabra de amor que en la Biblia se utiliza en Cantar de los Cantares, para hablar de la sexualidad, de la entrega total de apasionada, la entrega apasionada. Esa es la palabra. Porque está, y se dirige directamente a hablar sobre eso,
Entonces en Cantar los Cantares no vas a leer el rayá. Capaz que hay alguna vez que lo menciona como diciendo sos mi mejor amiga y te amo de esa forma. Pero la palabra que se usa en Cantar los Cantares es el dod. Y después está el ajabá, también, que es el del compromiso. El ajabá es justamente el tipo de amor que lleva a Jesús a querernos hasta la muerte. O sea, es ese tipo de compromiso, de entregar mi vida completa. Entonces, cuando Jesús le está preguntando a Pedro, le está preguntando en diferentes niveles el amor. Vos me rayás a mí, ¿entendés? Vos me dod, o vos me ajabá. El último que le dices ajabá es vos realmente me amás de tal forma que morirías por mí. O sea, esa es la profundidad de esa pregunta. Nosotros nos perdemos eso. Pensamos que Jesús está siendo como un poco denso, ¿no? Como que, 3 veces le va a preguntar. Pero él le va preguntando, le va levantando la apuesta a Pedro y después le dice, ok, si me amás de esa forma, entonces andá y apacentá mis ovejas. Entonces andá a hacer mi trabajo, andá a demostrar quién soy yo. Si vos me amás hasta la muerte. Y fue literalmente lo que les pasó. Fue amar a Jesús hasta la muerte. Y por eso me parece importante que entendamos que todos estos conceptos están en la Biblia y que cada cosa, cada aspecto que vemos del amor, perdón, estoy moviendo la mano así en la pantalla, cada aspecto que nosotros vemos del amor, responde a un aspecto de nosotros. Entonces, cuando vemos el versículo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Cuando viene la pregunta, cuando yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que yo sé de Dios? ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Entonces, mi respuesta, capaz muy simple, capaz muy adventista, es decir, es una Trinidad Dios, porque son 3 en 1. Entonces ya comenzamos con la base de que es una Trinidad, que Dios no es solo un aspecto, sino que es una comunidad en sí mismo. ¿Se acuerdan cuando ustedes, no sé si ustedes crecieron y le hacían el ejemplo ese de tener 3 fosforitos o 3 velas y juntarlas y que se haga una llama en el medio? Y cuando los separás tienen 3 llamas. Bueno, es justamente esto. El Padre son 3 en 1, es una Trinidad y ese es el I am, el yo soy, el gran yo soy. Y cuando Él nos crea con una... Él es, los 3 juntos, tiene capacidad creadora, Él es transformador, es un Dios que crea, él es así, es creación, Él habla y las cosas aparecen, Él no puede dejar de crear. Por ahí nosotros a veces, cuestionamos un poco esto de por qué nos creó igual el mundo, qué sé yo, es que nosotros ya existíamos para Dios, o sea, que nosotros no estemos manifestados físicamente en el mundo cuando Satanás cae al mundo y está vacío y desordenado, no significa que para Dios ya no existíamos, porque en Él ya estábamos. Entonces, más allá que nuestras mentes finitas no puedan entender por qué nos creó, porque lo vemos como un tiempo lineal, como que nos creó después de que Satanás estaba en el mundo, qué injusto. Para Dios nosotros ya éramos, o sea, para Dios no hay un antes y un después. Él es atemporal. Entonces Él no podía no crearnos porque ya nos había creado, porque Él es creación. Porque si Él imaginó y Él dice que Él, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya teníamos nombre. O sea, él ya sabía quiénes éramos antes que físicamente estemos. Entonces, ¿qué pasa cuando Él nos crea? Antes de ir para la creación nuestra, ¿no? Cuando Dios se separa, y esto es aclaro, esto es una teoría mía, no es que soy una super teóloga, pero la manera en que yo lo entiendo, en el único momento en el que Dios se separa completamente en la Trinidad es cuando Jesús se muere, cuando Jesús se transforma en muerte. O sea, él deja de ser la esencia de Dios, deja de ser vida y carga con el pecado de nosotros. Y que el pecado, partiendo de la base que el pecado, la definición del pecado es la separación de Dios, de nosotros con Dios. Es todo lo que pasa cuando estamos separados de Dios, que es la fuente de vida. Y si uno mira justamente... ¿qué es lo que sucede cuando se separa? Es que un aspecto se muere. O sea, cuando logra esa separación, por así decirlo, Dios, Jesús se muere y después Dios lo vuelve a resucitar.
Y si nosotros miramos a la manera en que somos creados, nosotros tenemos estas mismas qualities, por así decirlo, que tiene la imagen de Dios en la Trinidad. Porque nosotros, o sea, ya de por sí, sin tenerlo a Dios en nuestra vida, nos preguntamos qué somos como seres humanos, ¿no? Y la filosofía nos da ciertas respuestas, que es lo que nosotros podemos llegar a asumir que somos. Y justamente uno de esos era el hecho de que tenemos un cuerpo y que tenemos, según los griegos, un alma. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos una mente, que tenemos otra vida interna, o sea, hay algo adentro nuestro, en nuestra parte física, que no es necesariamente físico, que nos está guiando, que nos ayuda a pensar. Pienso, luego existo, decía. O sea, hay muchas maneras de ver de filosofía, de antropología, de lo que somos. Pero todos llegamos a la conclusión de que por lo menos hay una parte física y hay una parte racional, cognitiva, que es la parte... ¿Cómo? Espiritual. Sí, y bueno, está también la parte emocional, que ahora la psicología la trajo a la parte emocional a resaltar en los últimos, no sé, 70 años, capaz 100 años, ponele, vamos a ponerlo como mucho. Y nosotros hablamos mucho de la parte espiritual, pero la realidad es que nosotros las tres áreas juntas es un ser espiritual. O sea, nosotros no tenemos una vida espiritual, nosotros somos seres espirituales. O sea, Dios nos crea con eso, esa es nuestra esencia. Por eso para mí a veces me cuesta cuando la gente pregunta, ¿y cómo está tu vida espiritual? A ver, no es que cómo está mi vida espiritual, o sea, yo no tengo algo o de repente esta es mi vida carnal, esta es mi vida espiritual, esta es del mundo, nosotros somos seres espirituales, que nosotros decidamos no estar conectados con Dios, no tener una relación directa con Él, no implica que no seamos un ser espiritual. Justamente por eso tenemos ahora toda la nueva era que viene saliendo con todo el tema de la espiritualidad, las energías del universo, las piedras, o sea, los cosmos. O sea, estamos justamente en una situación en la que le estamos dando más relevancia a la parte espiritual, por así decirlo, porque estamos descubriendo ese lugar espiritual que siempre lo tuvimos, ¿no? Pero, como te digo, o sea, nosotros sin tener esa conexión con Dios, como seres humanos dentro de la ciencia, nos fuimos autoevaluando y empezamos a construir lo que somos. Primero dijimos, sí, tenemos cuerpo, buenísimo. Después dijimos, ay, capaz que también tenemos algo diferente, como toda la parte neurotransmisora, todos los químicos, toda la parte médica, cognitiva. Y después dijimos, también hay que tener en cuenta la parte emocional y ahora, hay también una parte espiritual. Pero la realidad es que nosotros somos estos tres aspectos, igual que Dios tiene esos tres aspectos. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que el Espíritu Santo nos habla directamente a la parte emocional, que muchas veces nosotros lo disminuimos justamente porque le tenemos miedo, y yo lo veo bastante en las religiones que son más tradicionales, ese miedo a dejar que el Espíritu Santo se manifieste, y cuando alguien está sintiendo algo, automáticamente minimizarlo y decir, no, los sentimientos son engañosos, por lo tanto, esto no lo podés dejar crecer, y por eso muchas veces el Espíritu Santo no nos puede hablar. Dios no nos puede comunicarse con nosotros porque nosotros le cerramos toda la parte del aspecto emocional. Y Dios nos habla también por la parte del aspecto emocional, porque las emociones no son malas, están por una razón. O sea, las emociones nos dicen, son como una brújula, que nos dice qué es lo que nos está pasando. ¿Debemos tomar todas nuestras decisiones basadas en las emociones? No. ¿Por qué? Porque también tenemos una parte cognitiva. Entonces, si yo dejo mis emociones de lado y solo tomo decisiones cognitivas, entonces vamos a tener una vida en la cual va a sufrir nuestra parte emocional. Nos vamos a deprimir, vamos a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque no estamos dándole el espacio a nuestros sentimientos, a nuestras emociones que se merece tener, de poder atravesar eso. Y por eso mucha gente va a terapia y termina en terapia. Y en terapia se da cuenta que tuvo un montón de sentimientos que no procesó, que viene arrastrando desde la vida, y hasta que no se siente y los procese y pase por medio de ese dolor, no va a poder seguir avanzando, porque negamos mucho la parte emocional. Después está lo otro, está la gente que solo decide con la parte emocional y deja toda la parte racional de lado, que de vuelta, eso es mucho de nuestra sociedad en este momento. Y el problema con eso es que justamente las emociones son volátiles, y las emociones como cambian, entonces si yo estoy tomando decisiones basadas en eso, mi vida va a cambiar constantemente, y eso me va a dar más ansiedad, y voy a cometer muchos errores.
Porque hoy estoy contenta y todo va bien, y mañana no, y todo va mal. Y mucha gente justamente decide, no me servís, no me hiciste feliz por esta década, chao. No me sirvió este trabajo, chao. Me enojé con mi jefe, dejé el trabajo. Son decisiones impulsivas y emocionales que después te traen más problemas, que levantan más las emociones y que nos guían más de una manera equivocada. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, no podemos tampoco dejar de lado la parte cognitiva. Hay que tener la emocional y la cognitiva. ¿Y ahora qué pasa? También tenemos el aspecto físico. Si yo pienso que mi mente y mis emociones no están conectadas a mi cuerpo va a sufrir. Porque yo no puedo pasar por la vida pensando de que si yo, por ejemplo, hay gente que cultiva el intelecto, ¿no? Que es lo que dice, yo cultivo el intelecto, yo no me entrego a las cosas carnales, que es lo que pasaba también mucho con los griegos. Y puede ser que no se cuiden el cuerpo y terminen enfermándose y todo, como puede ser que se agarren no sé, una enfermedad por estar justamente no tratando la parte emocional y no cuidando el cuerpo, porque no es importante, lo único que comparten es la mente. Después tenemos al revés, la parte de la gente que solo cuida el cuerpo y se olvida de que la mente también es importante, y las emociones. O sea, después está la persona que trabaja mucho y está súper estresado y el cuerpo lo sufre y no tengo tiempo para hacer gimnasia, no tengo tiempo para dormir bien, no tengo tiempo para comer bien. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, esto es una guerra constante que necesitar un balance entre estas tres áreas, porque eso es lo que Dios es un balance. Y esto también quería volver atrás para mostrarles, ¿no? Cómo Dios el Padre se revela muchas veces con nosotros por medio de la Biblia, por medio de la vida de Jesús, por medio de los conceptos. Yo quiero pensar que Dios Padre también está en la parte más racional mía, la cognitiva, en lo que yo quiero descubrir de Él. Y después tenemos el aspecto físico, que es cuando es literalmente Dios transformándose en un ser humano para venir a hablarnos a nosotros. O sea, es como muy loco, o sea, me parece muy importante recalcar el hecho de que Dios se hace hombre y Él no solo se encarga de hablarnos de una forma racional, sino también de una forma física y de una forma emocional. Nos toca a todas las áreas Dios. Él quiere comunicarse con nosotros de todas las maneras. O sea, si hay mucha gente justamente que es tan racional y tan física, que justamente, fíjate Tomás cuando le dijo, no creo que Jesús haya resucitado, a ver, mostrame la mano, mostrame los... O sea, justamente muestra el tipo de personalidad que era Tomás. O sea, no era que una persona que decías, ay, no tenía fe, no dudó. No, era una persona que era muy racional y necesitaba la parte empírica. O sea, como nosotros hoy vemos todo el tiempo a la gente decir, a ver, ¿dónde están las pruebas? A ver, mostrame, el proceso científico. No. Si no me mostrás con pruebas, yo eso no me lo voy a poner, con el tema de la vacuna. Si no tenemos pruebas, no nos ponemos. Después ustedes están tomando las decisiones basadas en las emociones, les están dando miedo por la tele, por eso se ponen la vacuna. No sé. Porque somos diferentes tipos de personas. Somos diferentes tipos de personas y Dios sabe y entiende eso y dice, ok, si vos en este momento solo me estás entregando para que te hable desde el aspecto emocional, debe hablar desde el aspecto emocional, lo que no significa que Él tiene para darnos mucho más en los otros aspectos. Pero si vos necesitas verme físicamente, bueno, yo mandé a Jesús para que me vea físicamente. Que a ver, Dios también te puede mandar otras cosas para que veas físicamente, ¿no? Pero digo, Él se encargó de mostrarnos quién es Él y su carácter en todos nuestros aspectos. Obviamente Él es más que esto. O sea, esto es lo que nosotros conocemos, es lo que Él manifestó de lo que es Él. Pero es más que esto, que lo vamos a conocer cuando estemos en el cielo y nuestras mentes finitas puedan llegar a ese nivel de abstracción, calculo, de poder entender realmente lo que es su esencia. Pero si yo parto de esta base, yo veo que yo tengo una responsabilidad para vivir mi vida de una manera balanceada. Porque si yo reflejo la imagen de Dios, yo la tengo que reflejar con todos mis aspectos. Yo no puedo ir por la vida pensando que lo que hago con mi cuerpo no tiene relevancia. He aquí la sexualidad. Acá es donde llegamos a la parte de la sexualidad. Porque la sexualidad es tan grande que no está puesta acá, porque es tan grande que agarra todas las áreas. La sexualidad tiene de todo. Justamente vimos que el amor tiene de todo. Y la sexualidad es algo súper importante de nuestras vidas. Freud mismo decía que todo era sexual. ¿Por qué? Porque el poder de la sexualidad, como nos puede llevar por la parte emocional, la parte cognitiva y la física, como nos puede atraer de esas tres áreas juntas,
Y hay gente que habla de justamente una experiencia espiritual cuando tiene un orgasmo, o sea, justamente de ahí sale todo esto. O sea, como puede agarrarnos de todas nuestras áreas la sexualidad, nos puede controlar de todas nuestras áreas. Y si nosotros no sabemos cómo utilizarla, como Dios la creó para ser utilizada, nos puede descarriar completamente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, Pablo mismo en la Biblia lo decía, si vos podés estar soltero y dedicar tu vida para el trabajo de Dios, hacelo. ¿Por qué dice eso? Dice, pues si no podés, bueno, casate. No es porque el matrimonio es malo, porque Dios el matrimonio lo dio y lo instituyó y nos regaló eso. Pero Él sabe que una vez que entra la sexualidad en juego, es muy fácil desviar los objetivos de la vida. Es muy fácil olvidarse de lo que está más allá, porque justamente nos atrapa completamente y nos saca el foco. Entonces él dice, si yo en esa época, acuérdense que él estaba listo para conquistar el mundo y a los gentiles hablarles sobre Dios, él estaba completamente focalizado en el mensaje del evangelio. Entonces dices, yo necesito gente que esté completamente focalizado en el mensaje del evangelio. Si ustedes se van a estar distrayendo con alguna mujer que viene a hablarles, entonces por favor cásense y háganlo la vida allá, ¿no? Así que eso es lo importante que uno quiere llegar a que no solo nosotros entender, sino también nuestros hijos entiendan, nuestros jóvenes entiendan, nuestros adolescentes entiendan. Que la sexualidad es un regalo que Dios nos dio, que nos conecta con nosotros mismos, nos conecta con otras personas y nos conecta con nuestro Creador. Es algo de que cuando está todo esto conectado, es lo mejor que nos puede pasar. Es el placer más grande que vamos a tener. El tema es cuando nosotros lo comportamentalizamos, ¿cómo se dice? Lo separamos en diferentes compartimentos y lo hacemos algo más simple de lo que es, porque es más complejo que eso. Hoy en día Satanás lo que hizo para destruirnos fue esto, hacernos pensar de que nosotros estamos separados, que nuestra parte emocional está desconectada de la física y de la cognitiva, que yo puedo ir y comportarme de una manera sexual de como yo quiero, porque es una parte física, y no va a afectar mis emociones, y no va a afectar mi parte cognitiva, porque es solo parte física. No debería afectar mi vida espiritual. Cuando la de la vida espiritual, no debería afectarme espiritualmente, no debería afectar mis emociones. Estamos llegando al punto de que pensamos justamente que no necesariamente para disfrutar del sexo tenemos que tener una conexión emocional o una conexión cognitiva. Cuando bien lo sabemos, la gente, especialmente si está uno casado y que tiene un matrimonio lindo y bien, y está bien conectado con un amor consumado, que realmente eso es la sexualidad que hay que vivir. Pero como lo estamos todos dividiendo, la sexualidad se transforma en una transacción de placeres, que son finitos, son placeres que son momentáneos. Entonces cuando yo veo la sexualidad de esa forma, como una manera solo meramente para satisfacer mi parte física, las relaciones fallan, porque yo entro a la relación ya con una perspectiva egoísta. O sea, ya entro en busca de una persona para que me dé algo y me haga sentir algo. Y cuando no me lo hace sentir, ya está. O ni siquiera busco. Justamente ahora con todo el tema de la pornografía, la masturbación, la liberación de la mujer, la liberación del hombre, o sea, todo el tema de la sexualidad, es eso. Es separarme, independizarme de tal forma que yo no necesito a nadie. Yo no necesito a nadie para ser feliz sexualmente. Yo no dependo de otra persona. Cuando Dios nos creó, Dios es un Dios de comunidad y nos creó en comunidad. Nos fuimos creados para ser una isla y para decir no necesito a nadie. Yo tengo mi trabajo con mi plata, tengo mi sexualidad con mis juguetes y mis cosas, y cuando necesito un poco de cariño busco a alguien ahí afuera y vuelvo. Y mi vida emocional la vivo de otra forma. Me llena mi corazón mis amigos, experimento el arte, la música, las películas, que a ver, todo eso nos abre las emociones, todo eso nos llena la parte emocional. Pero no lo va a hacer como una relación de intimidad completa. Entonces, como al dividir todo, bueno, yo puedo tener un mejor amigo o una mejor amiga que me llene el corazón, una vida llena de cultura y arte, tener mi trabajo, viajar por el mundo, comer cosas ricas. Puedo tener mis juguetes sexuales y de vez en cuando acostarme con alguien. Y voy a estar bien. Y cuando necesito algo espiritual, hago un poco de meditación, voy a yoga, capaz me junto con un grupo de terapia de constelaciones y me compro los cristales. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros pensemos. Que
que reduzcamos lo que Dios creó, que es la sexualidad y todas estas situaciones emocionales y físicas y todo, que lo separemos y lo vendamos como baratijas. Y justamente, ¿qué es lo que, por ahí el matrimonio también, o sea, por ahí es el mismo concepto, ¿no? De Trinidad, de ser imagen de Dios, de tener porque él nos creó hombre y mujer, o sea, los dos somos uno, somos el hombre, y eso era, o sea, Dios nos creó con la necesidad y la conexión directa de estar con la fuente de vida que es Él. O sea, el plan de Dios nunca era que nosotros estemos separados de Él. En el momento que pasó el Edén, nosotros nos separamos, entonces pensamos que el matrimonio son solo dos personas, un hombre y una mujer. Pero en verdad Él nos creó justamente con esa necesidad de estar en contacto directo con Él, que es la fuente de vida. Y aquí también nuestra responsabilidad como matrimonio frente a la sociedad. O sea, si nosotros vamos a estar en matrimonio, si vamos a estar casados, tenemos que reflejar la imagen de Dios. Si no, somos igual que cualquier otra cosa que hoy en día dicen que es abominación a Jehová. Y que por ahí se les cae muy pesado a diferentes situaciones, como la gente homosexual, como la gente que capaz se junta en pareja y no se quieren casar y todo. Le ponemos mucha condena alrededor de eso. Sin embargo, vivimos matrimonios que no reflejan la imagen de Dios. La distorsionan exactamente de la misma forma. En los versículos en los que habla de justamente la homosexualidad siendo abominación a Jehová, hay un montón de cosas que hablan ahí. No solo dice eso, también habla de los mentirosos, de los fornicarios, del adulterio, habla de muchas cosas. Pero es muy fácil para un matrimonio esconder todo eso y que no se vea a la sociedad, porque claro, cuando hay infidelidad, si no se sabe, no contesta. O sea, si no, nadie se enteró, no pasó nada. Si es infidelidad emocional, también. Si en mi casa nos estamos matando a palos cada vez que volvemos de la iglesia, nadie se entera. Claro, para el mundo, capaz nuestro matrimonio refleja la imagen de Dios, pero para nuestros hijos no. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos crecen y no quieren saber nada de Dios. Y se van de la iglesia. Porque nosotros también somos responsables de mostrarle la imagen de Dios, ya sea soltero, con la manera en que yo me comporto en mi vida, la manera en que me respeto a mí y amo a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones, cómo soy intencional con la parte espiritual, y también cómo soy responsable e intencional con la parte de mi matrimonio, con la imagen que yo estoy reflejando a mis hijos de lo que es Dios, de lo que es el amor de Dios. Yo tengo gracia, yo puedo perdonar, me puedo perdonar a mí misma, puedo aceptar el perdón de Dios, me puedo sentir imperfecta y vulnerable frente a la otra persona, puedo estar en constante, en una decisión intencional de mantener en el tiempo el tipo de amor que tenemos que tener, de cuidar a la otra persona más allá de que me hiere, de ver sus necesidades y suplir esas necesidades. Eso también es la imagen de Dios. Así que Dios dijo justamente, hagamos el hombre, al ser humano, nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y espero que hoy, ya sé que por ahí se fue un poco largo, que podamos haber empezado a entender un poco lo que significa ser creados en la imagen de Dios y tener y esa responsabilidad que tenemos, y recordemos que Dios está para nosotros. El Dios nos quiere restaurar. Dios, si ve que tenemos un matrimonio roto, si ve que tenemos una vida que capaz estuvimos viviéndola de una manera muy separada, Él está acá para ayudarnos a reparar, a unir y a vivir de una manera en que lo honre a Él. Y Él está listo para decirnos cómo hacerlo. Así que les quiero dejar esa esperanza, no quiero que tiren todo abajo y que salgan ahí todas deprimidas de esto. Con Dios todo se puede. Amén. Gracias, Sheila. No sé si hay alguna pregunta. Ahora voy a dejar de... Acá en el chat no veo nada, pero si alguien quiere preguntar algo, decir algo, no hay problema. Yo estoy acá.
Y si no, podemos orar. No sé si vos querés terminar. Mira, Bueno, nunca había visto la clasificación esa de las combinaciones de amor. Es interesante, ¿no? A y mí me mira, re gusta. mira que sí existen, ¿eh? Oh, sí. Definitivamente. A mí me gusta mucho eso cuando hablo con, por ejemplo, yo tengo una hijastra que tiene 22 años que se casó hace un mes y mi hijastro tiene 18. Entonces, y me gusta mucho hablar con ellos justamente por eso, cuando ellas estaban de novios o cuando conocían a alguien, justamente yo me tomaba el trabajito de hacer preguntas y todo y ir tanteando estas áreas, a ver si estaban, cómo era, preguntar, ver dónde me parecía que faltaba algo, decirle, mira, fíjate, y no desde el lugar de yo sé más que vos, o lo estás haciendo mal, o no es la persona para vos, sino desde el lugar de, mirá qué buena que está esta teoría, esto está bueno porque lo clasifica y vos mismo podés darte cuenta qué es lo que tenés que estar mirando, qué es lo que tenés que preguntar, qué es lo que tenés que cultivar en una relación. Y él mismo habla del hecho de que el compromiso es necesario, o sea, él habla de justamente poner el compromiso antes que la pasión. O sea, de mantener la pasión, la parte pasional, en niveles que no lleguen ya a la sexualidad, por así decirlo, sino que niveles más simples, porque justamente cuando llega al momento del sexo, de la sexualidad, de los orgasmos, todo eso, ya nos empiezan a conectar de una manera, nosotros empezamos a conectarnos de una manera bioquímica, o sea, con la otra persona. Que por ahí yo no lo dije, a veces lo digo en los seminarios, por ahí sale el tema, que justamente nosotros estamos físicamente, biológicamente diseñados para conectarnos con la persona con la que tenemos un orgasmo. Especialmente, o sea, nosotras las mujeres. Hay una hormona, o sea, no es una hormona, es un neurotransmisor que se llama oxitocina, que justamente nosotros hacemos el gran release de eso, de la segregación mayor de oxitocina que tenemos, es cuando estamos amamantando un bebé y cuando tenemos un orgasmo. Y es la hormona, el neurotransmisor que le dicen del apego, porque es lo que hace que nosotros nos tengamos esa relación de apego. Por ejemplo, cuando damos el bebé la teta y estamos viendo el pecho y toda esa situación de amor, de confianza, de seguridad, todo eso se genera por medio de ese neurotransmisor. Entonces, cuando nosotros tenemos un orgasmo, nosotros también segregamos en esa cantidad alta esta hormona, o este neurotransmisor. Entonces, hace que nosotros biológicamente nos conectemos hacia la persona con la que estamos teniendo el orgasmo, por más que nosotros querramos pensar que no. Y esto es lo que tira abajo por ahí mucho el tema de las feministas redes radicales, ¿no? De decir, somos como, las mujeres somos como los hombres, podemos mantener la sexualidad como queremos y qué sé yo, y estar desconectadas. No, no podemos estar tan desconectadas como los hombres, porque nosotros tenemos esa capacidad. Ellos no. Entonces, creo que eso también está bueno explicarlo. Yo a veces se lo explico a los nenes, les explicaba así a los adolescentes y todo, de que por más que ellos estén físicamente desarrollados para poder tener relaciones sexuales cuando llega la adolescencia, no significa que emocionalmente están listos para eso. Y ese es el momento en el que yo lo explico. A ver, yo sé que vos tenés deseos físicos, en la parte social está, toda la picardía, te empiezan a gustar las chicas o los chicos, lo que sea, y toda la parte esa de quién soy, buscar quién soy en el otro y todo eso, pero la parte emocional no está desarrollada lo suficiente como para tener ese tipo de compromiso y ese tipo de attachment, de apego emocional. Entonces, una vez que ellos por ahí entienden eso, tienen más herramientas para decidir a la hora de decidir. Y después de haber hecho las cosas o no, poder saber qué es lo que me pasa. Porque esa es otra situación, que tenemos muchos niños que no saben estas cosas, que van, se meten, por ejemplo, yo hablo mucho con nenas de las iglesias, con las adolescentes, y van y se acuestan con un nene, con otro, y por ahí quedan heridas porque los nenes la tratan mal, porque les dejan de hablar después, y justamente no solo está esa parte de asociación entre la sexualidad y el abandono que se da, que es algo muy fuerte, que las empieza a marcar desde chiquitas, el hecho de que yo entregué todo esto, que era todo lo que soy, porque literalmente eso es lo que es la sexualidad, es todo lo que soy, entregarlo a alguien que al siguiente día me dejó de hablar, que se borró, es automáticamente empezar a asociar la sexualidad con el abandono, empezar a asociar la sexualidad con el dolor, con el vacío. Y así es muy fácil después deprimirse.
Es muy fácil. Porque eso empieza a conectarse. Lo mismo hablo mucho, por ejemplo, hablaba mucho con mi stepson, con mi hijastro, sobre el tema de la masturbación. Más allá que las mujeres también hoy en día tienen mucho de eso, generalmente los niños, ¿viste? Es muy fácil entrar en el tema de en el mundo de la pornografía, en el mundo de la masturbación, cuando son muy chicos. O sea, no estoy hablando de chicos de 14, 15 años, estoy hablando de nenes. O sea, esto es, cada día es más temprano que hay que tener este tipo de conversaciones. Pero una de las maneras en que lo explico es justamente el hecho de cuando alguien va al Army. Cuando alguien va al Army, tiene la parte del entrenamiento. Entonces uno va y lo entrenan. Entonces tiene que repetir una cosa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, las mismas cosas, los drills, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo está preparando para después estar en una situación de intenso peligro y estrés, en el cual la mente se bloquea, porque tanta la información de estrés, que entra en shock, y que el cuerpo automáticamente pueda responder haciendo las cosas que la mente no puede procesar. Entonces, por eso se repiten las cosas todo el tiempo, se repite, se repite, se repite, porque en el momento en que mi mente está bloqueada, mi cuerpo tiene que poder hacerlo igual. Entonces sale automático. Eso es lo que le pasa a un niño, o sea, cuando empieza a masturbarse, lo mismo. Está entrenando al cuerpo a que responda a estímulos sin que la mente lo tenga que procesar. Entonces, ¿qué pasa? Van creciendo, van haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, llegan a la adultez joven o lo que sea, quieren tener una pareja y se encuentran con que no pueden excitarse si no están pensando en algo, o si no están mirando algo, o si la chica no es de cierta forma, su cuerpo se mueve de cierta forma, porque adaptaron a su mente y a su cuerpo, lo entrenaron para responder a ciertos estímulos específicos. Y si no están esos estímulos, ellos no pueden. Y caen todos a terapia, justamente, con vidas frustradas sexuales, porque no pueden mantener satisfecha a su esposa, o no pueden mantener una erección, o no pueden ni siquiera llegar a eso. Y también entran en el mundo justamente de esto, de la infidelidad y todo eso, porque es como que es buscar lo nuevo y buscar lo que yo vengo entrenando a mi cuerpo a hacer. Lo mismo si tienen una vida muy promiscua, o sea, es como que es algo que están constantemente quedándose en la primera parte de la sexualidad, cuando todo es súper lindo y súper nuevo y súper excitante, y como me voy de la relación antes de que esa etapa termine, o cuando empiece a terminar ya me voy a otra, de vuelta están conectando la sexualidad con lo nuevo, siempre con lo nuevo, siempre con lo nuevo. Y cuando están con una persona y ven que las mujeres no somos siempre iguales, que tenemos diferentes momentos, que hay temporadas, que no siempre la sexualidad va a ser igual, se empiezan a aburrir de eso, porque es mucho más, o sea, y es la demanda del crecimiento sexual, por así decirlo, y la pareja es demasiado grande, y ellos pueden, o sea, en su mente, como se entrenaron a buscar en otro lado, es más fácil satisfacerse uno mismo y buscar en otra gente que ir y realmente hacer lo que tengo que hacer para crecer, para satisfacer a mi pareja, para trabajar en la relación. Entonces, yo creo que es más fácil enseñarle sobre la sexualidad, a pensar y a decidir a un adolescente o un joven sobre la sexualidad, mostrándole justamente todas estas asociaciones. Lo mismo con las películas que vemos, por ejemplo, esa que fue un bestseller, el libro este 50 Shades of Grey, las 50 sombras de Grey, que ahora hay otras que son de ese estilo. Es justamente ese libro que es tan popular, pero tan popular, creo que fue el segundo libro más popular, que la Biblia se vendió más y después o sea, una cosa impresionante en el mundo de cómo se leyó. Ese libro es justamente es como una guía de una historia media romántica entre comillas, una novela, de cómo el muchacho está entrenando a la chica a asociar la sexualidad con el dolor, porque es una relación sadomasoquista. Y cómo desde el principio es como todo como es millonario, es como que está todo el tema de te compro lo que quieras, venir, una vida de lujo, pero a mí me gusta hacer estas cosas de esta forma. Y al principio es como muy así de juegos, es muy curioso, como cualquier chica, mira, que eso, pero la realidad de lo que está haciendo él le está haciendo generar un orgasmo y después le da dolor. Pero al principio empieza despacito, te pego un chachás en la cola, te hago esto. Y entonces va asociando al cuerpo a que reaccione
con orgasmos cuando tiene dolor físico. Entonces, cuando llega al punto de ser, o sea, él mismo le decía, vos algún día me vas a pedir a mí que tenga y te pegue para sentirte así. Porque justamente está entrenando eso el cuerpo. Y lo que hace la pornografía es que es como una droga. O sea, empieza como algo simple y después no me sirve. Porque ya no tengo ese high que tenía hormonal cuando la veía al principio. Entonces ahora necesito algo un poco más complejo. Ahora necesito que haya más gente. Ahora necesito que haya animales. Ahora necesito que haya personas haciendo esto y aquello. Y se va desvirtuando. Y el mundo, o sea, el mundo de lo que es la pornografía y las parafilias, que es la palabra la parafilia, es tan grande, tan inmenso y es tan perturbante que no nos podemos llegar a imaginar lo perturbador que es. Y el problema con las parafilias, con la sexualidad específicamente, es que es muy difícil volver atrás. O sea, hay ciertas cosas que con la psicología, con la terapia, uno puede navegar, desarrollar y cambiar. Pero hay otras cosas que no. Y cuando hay un punto de no retorno en la sexualidad, en esas cosas. Entonces, es siempre bueno agarrarlo temprano y siempre bueno explicarlo temprano. Porque llegan puntos en los que no, o sea, hay parejas que vienen y que te dicen, o sea, o sea, mi esposo no puede estar conmigo porque, no sé, quiere que me vista de tal forma, o si no ve imágenes de, no sé, cualquier... O sea, tenés fetichismo con todo, o sea, fetichismo con todo, cosas rarísimas. Y es justamente por eso, por la apuesta del más, lo nuevo, ir distorsionando el gusto y haciendo sucesiones equivocadas de lo que es la sexualidad, lo que es el placer. Así que bueno, también por ahí es una manera más fácil por ahí de no asustar, pero educar a los niños o a los adolescentes a ser cuidadosos con la sexualidad. Y yo te digo, a ver, muchas veces se enojan, porque no se enojan, pero me han criticado por decirles a los adolescentes, si a mí me vienen y me dicen, ¿qué preferís? ¿Un adolescente que esté con unos novios teniendo relaciones sexuales por o sea, una situación de novios, qué sé yo? ¿O un adolescente que se está masturbando todo el día y no tiene novio? Yo te digo la pareja. ¿Por qué? Porque por lo menos están en una situación de pareja en la que la sexualidad se está viendo de una manera más normal. Más allá de que yo sé que tienen otras consecuencias ese tipo de relación, prefiero eso antes de tener un chico que se está masturbando y mirando pornografía todo el día, por el tipo de daño que le puede hacer más adelante la sexualidad. No recomiendo ninguno de los dos, pero cuando los padres vienen y me dicen, ay, no, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hago? Hay cosas que uno no va a poder controlar. Hay momentos que hay que acompañar y que hay que justamente dar herramientas, orar y bueno, cada uno va a tener las consecuencias que tiene que tener. En la sexualidad lo que tiene es que también, a ver, es como yo le trato de explicar a veces a los chicos, porque a veces te dicen, uy, yo ya tuve relaciones, ya como que ahora estoy arruinado. No, no es así. O sea, este es el mejor ejemplo que yo puedo dar. O sea, mi hermana y yo, las dos venimos de los mismos padres, y las dos tenemos diferentes genes, diferente ADN, ¿no? Mi hermana come lo que ella quiere y nunca engorda. Y yo, con pensar en comida, engordo. Entonces, ¿qué pasa? Las dos, estamos en los 30, tenemos hijos, ¿ah? Yo me la paso haciendo gimnasia, me la paso no comiendo dulces, me la paso limitando el gluten y toda la cosa, todos los días de mi vida, y estoy capaz en el mismo índice de salud que mi hermana, que no hace nada de eso, que es sedentaria, que come azúcar, pero nos ve a las dos, y las dos estamos saludables, relativamente saludables, las dos no tenemos ningún problema grave, los seguros nos cobran lo mismo, ¿está? Pero ¿qué pasa? Yo estoy laburando, sí, en Argentina se tenemos laburando, estoy trabajando duramente todos los días para mantenerme en ese lugar de salud, y ella no. Con la sexualidad es igual. Cuando tenés una historia desde muy joven en la vida sexual, no significa que vos no podés ser saludable sexualmente, no significa que no podés tener una vida linda. O sea, no es que eso te va a llevar a un final terrible, como a veces lo dicen en la iglesia, como que, lo hiciste, bueno, ahora te va a ir mal. No. Lo que significa es que muy probablemente tengas
cosas que venís arrastrando, inseguridades, conceptos, historias que te fueron marcando, que hace que vos, para tener una vida sexual saludable, tengas que trabajar más que una persona que no tiene tantas historias. Capaz que tiene inseguridades y tiene sus problemas, pero que no son basados en tener historias con alguien, basados en su historia nomás, en el hecho de no tener historias, capaz. Pero ellos es muy probable que puedan llegar a tener una vida más sexual saludable y todo, y no tengan que trabajar tanto. Y que vos tengas que estar en terapia, y vos tengas que leer los libros, y tengas que ir a los seminarios. ¿Ah? Entonces, no es que es un final, o sea, catastrófico, y no es que nada se pueda arreglar, sino que es tener en cuenta que las decisiones que tomamos cuando somos más jóvenes nos van a influenciar el día de mañana. Y en los adolescentes es lo mismo. El adolescente le es difícil proyectarse hacia el futuro. Entonces, como padres tenemos que estar constantemente recordándole que hay un futuro, recordándole que en algún momento van a ser grandes, y poniéndolos en ese lugar para que cuando ellos decían en el hoy, no decían en lo que solo quieren hoy, sino también lo que quieren ser en el mañana. Y si no los podemos poner en ese lugar, va a ser difícil que tomen las decisiones hoy que tienen que tomar, porque hoy quieren eso y lo van a hacer. O sea, entonces hay que siempre ponerlo en ese lugar, ¿no? Lo mismo con las drogas. O sea, es lo mismo, es ¿qué quieres ser cuando tengas 25 años? Vos querés, todo el mundo quiere tener dinero, viajar el mundo, por el mundo, viste, todo. Bueno, buenísimo, yo también quiero que tengas eso. Para llegar allá vas a tener que estudiar. Para poder estudiar no vas a tener que estar fumando marihuana, te está quemando la neurona, no podés hacer las dos cosas. Es una a la otra. O sea, es lo mismo, vos querés, no sé, casar, tener 1 millón de hijos, tener un marido que esté espectacular, querés estar re buena físicamente, o sea, que toda esa imagen de lo que vos querés ser, ¿cómo vas a llegar a eso? O sea, vos, por ejemplo, mucha gente dice quiero tener una mujer que es re espiritual o un hombre que es súper espiritual en la iglesia, y bueno, ¿vos sos la persona que esa persona elegiría? O sea, si vos querés tener un marido, por ejemplo, que ama a Dios, que te respeta, que todo eso, vos te estás respetando, vos estás amando a Dios para cuando Él te encuentre, te pueda reconocer y decir, sí, esta es la mujer de mi vida. Porque es muy probable que Él esté buscando lo mismo. Entonces, si vos tenés esas expectativas, tenés las mismas expectativas con vos. Y viceversa, a los hombres. Siempre quieren la mujer que es linda, que es perfecta, que es espiritual, que es la madre de sus hijos, pero ellos no se miran a sí mismos y no se preparan para ser el hombre que esa mujer se merece. Vos pasás por la vida haciendo lo que quieras y después venís y te agarrás la más santita de la iglesia. No. O sea, la más santita de la iglesia probablemente no quiera estar con vos. O capaz comete el error y después, bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? Pero digo, o sea, es como, son esas cosas que uno tiene que tratar de proyectar. A ver, y yo me lo digo todos los días, yo tengo 34 años, tengo todavía una vida por delante y tengo que constantemente ponerme en ese lugar y decir qué es lo que yo quiero de mi maternidad, qué es lo que quiero de mi matrimonio, qué es lo que quiero de mi vida física. Bueno, Sheila, muchísimas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por bancarme y tenerme, porque yo sé que llegué tarde. A ver, mira, me voy de acá a tomar unos ibuprofeno y a dormir, a ver si no me sube la fiebre. Pero Dios nos dio este momento, este espacio, porque quería que hablemos. Así que... Perfecto. Bueno, pues ya vamos a despedirnos. Nuestro lema es que la invitada nos despide en oración. Ah, buenísimo, está bien, yo no tengo problema ahora. Después mandame también el recording, me gustaría tenerlo. Y bueno, para cuando quieran, acá estaré. Hopefully en mejor shape que ahora, en mejor forma. Así que bueno, oremos. Querido Padre, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me diste de poder conocer a estas hermosas mujeres y hablar de estos temas tan importantes. Gracias por recordarme, Señor, todas estas cosas que por ahí, cuando doy el tema, a veces no las digo, y está siempre bueno refrescar la memoria y saber de que estás con nosotras, de que tenemos un manual en la Biblia y en tu vida, en la vida de Jesús, de herramientas para poder saber cómo vivir la nuestra y poder enseñarla a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de la iglesia y a toda la gente que nos rodea, de cómo vivir bajo tus principios. Es lo mejor que podemos hacer porque es lo que realmente nos va a dar una vida llena de plenitud y de felicidad, y que lo podamos decidir desde ese lugar, Señor, desde poder entenderlo, desde poder verlo, de cómo nosotros lo vivimos en nuestra vida y que los demás puedan aprenderlo de esa forma, por vernos felices, por vernos plenos, y poder compartir desde el testimonio, Señor. Te pido que nos acompañes, que nos bendigas a todas las familias representadas acá y que bueno, que nos des las oportunidades también de compartir este testimonio con la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Dios te bendiga y gracias otra vez, Sheila. Gracias, gracias.